Presentamos el despunte de la información nacional e internacional con nuestro director Alan Teferalba. Muy buenos días, amigos oyentes de Radio El Pensamiento. Ya estamos en el despunte, la pauta de la información nacional en Nicaragua y el mundo. Recuerden, estamos en Spotify, YouTube y Facebook. Hoy estamos celebrando el Día de los Santos Inocentes. Más adelante les voy a leer una crónica que aparece en la prensa internacional en que se refieren, digamos, el origen del por qué los santos inocentes, pero vale la pena destacar el acto de conmemoración de la fundación del Ministerio del Interior dedicado a los 49 años de la gesta heroica del comando Juan José Quesada. El comandante Ortega, presidente de Nicaragua, realizó la juramentación del nuevo comisionado general, indicando que es un día muy especial porque se está dando un paso histórico uniendo y fortaleciendo más a las fuerzas para la defensa, la seguridad y la atención muy especial, digamos, que ha brindado la policía en favor de las instituciones y el pueblo nicaragüense. El comandante y presidente Daniel Ortega también saludó a la vicepresidenta Rosario Murillo, ahí presente, lo mismo que al jefe del ejército y al presidente de la Asamblea Nacional. En este día estamos conmemorando un aniversario más de la liberación de los prisioneros sandinistas. Ya teníamos más de 7 años de estar en las cárceles y fue el comando Juan José Quesada, organizado lógicamente por el frente bajo la dirección del comandante Tomás Borges, lo que fue la preparación, el entrenamiento, los planes, el levantamiento de información, lo que contribuyó a la operación del comando fuese exitosa. 49 años, el próximo van a ser 50, honor a quien honor merece, dijo el presidente. Asimismo mencionó a uno de los compañeros miembros del comando que realizaron la operación heroica, expresando que no se puede negar la historia frente a los hechos heroicos y quienes participando en el comando indiscutiblemente demostraron en ese momento su compromiso, su valentía con el pueblo nicaragüense y la lucha revolucionaria del FSLN. Aquí tenemos el comando de derecha a izquierda y empezó a leer los nombres de los que participaron en él. El comandante en jefe del comando, el comando 0, Eduardo Contreras, querido hermano. Luego está Roger de Son, Alberto Ríos, Joaquín Cuadra, Omar Ayesleven, Javier Carrión, Hilario Sánchez y nuestro querido Hilario, dijo enfáticamente el presidente, la comandante guerrillera Leticia Herrera, y ahí sentado en el piso con su sombrero, con su gorro, uno de los más grandes héroes que ha tenido el frente en la lucha, el comandante Germán Pomares Ordóñez, quien luchó y ya en la ofensiva final, cuando combatía para tomarse Jinotega y él estaba al frente de ese destacamento, y ese destacamento puso en juego la audacia, la temeridad, las condiciones y los riesgos de una guerra. Lo hirieron, los compañeros lo llevaron a las alturas del cerro que rodea a Jinotega y ahí falleció el comandante Pomares. Y luego este otro compañero que cuando se fundó el Ministerio del Interior, él atendía el área de inteligencia, el compañero Hugo Torres. Y el presidente, digamos, hizo esta conmemoración y bien valía la pena recordar a esa gente que realmente, como dice el presidente, la historia es la historia, ¿verdad? Esa gente que hizo mucho, digamos, para el triunfo de la revolución y del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Por otro lado, el Banco Central publicó las estadísticas de remesas procedentes del exterior correspondientes a diciembre del año en curso. De acuerdo con los datos mensuales publicados, las remesas en el mes de noviembre
totalizaron 395.4 millones de dólares, siendo superior en un 27.8% al registrado el año pasado. Del total de las remesas recibidas en el mes, 82.7% provino de los Estados Unidos, 7.1% de Costa Rica, 6.0% de España, 1.1% de Panamá y 0.07% del Canadá. O sea, las remesas han aumentado notablemente y esto contribuye sin lugar a dudas al desarrollo nacional. Pero lo prometido es lo prometido. Y les prometí hablarles un poco en un reportaje que tengo de las agencias internacionales sobre el origen del Día de los Inocentes. El origen cristiano del Día de los Inocentes hay que buscarlo en el Evangelio de Mateo, uno de los libros del Nuevo Testamento en el que se relata la vida de Jesús. Resulta que unos sabios provenientes de Oriente, a quienes posteriormente conoceríamos como los Reyes Magos, no eran reyes, eran magos, ¿verdad? Anunciaron que estaba por nacer el Mesías, que según las profecías llegaría a ser el rey de Israel y que tenían la intención de adorarlo. Herodes el Grande, entonces rey de Judea, por mandato del Imperio Romano, les dijo que cuando encontraran le avisaran dónde estaba para poder ir él también a adorarlo. Sin embargo, en realidad lo que quería era matarlo, temeroso de poder perder su poder en manos de este bebé. Luego de conocer y adorar a Jesús, advertidos por una revelación, los sabios decidieron no informar a Herodes. Y entonces, al darse cuenta Herodes de que había sido burlado por los magos, montó en cólera y mandó matar a todos los niños que habían en Belén, en toda la comarca de 2 años para abajo, conforme el tiempo que había cuidadosamente averiguado los magos, según la Biblia. ¿Qué pasó? Mientras tanto, con Jesús, el relato bíblico dice que un ángel se le apareció a José en sueños y le dijo que huyera con el bebé y la madre a Egipto para evitar que Herodes lo matara. Con el tiempo, los niños muertos por órdenes de Herodes de Belén se convirtieron en santos inocentes y mártires para los cristianos. Es el origen del día de hoy. ¿Cuántos eran? A lo largo de la historia se han manejado cifras completamente diferentes. La liturgia griega, por ejemplo, hablaba de la muerte de 14.000 varones, número que ascendía a 64.000 para los sirios y 144.000 entre actores de la Edad Media. Según la Enciclopedia Católica, los autores modernos, no obstante, establecieron cifras muy inferiores que oscilan entre 6 y los 20.000, teniendo en cuenta que Belén era un pueblo pequeño. El historiador Claudio Josefo, una fuente clave de información sobre la época del nacimiento de Jesús, no mencionó en sus trabajos esta orden de Herodes, según la enciclopedia. Sin embargo, sí relató otras crueldades cometidas por él en el tramo de su final de reinado. ¿Y por qué el 28 de diciembre? El vínculo con la Navidad, Iglesia Latina, según la Enciclopedia Católica, sustituyó la celebración en una fecha que no se conoce con exactitud, pero que tuvo lugar entre finales del siglo IV y finales del siglo V. En otras palabras, la celebración de los Santos Inocentes tiene más de 1500 años de historia. La fecha del 28 de diciembre no está vinculada a los hechos narrados en la Biblia, donde no hay referencias cronológicas exactas. El objetivo era que la conmemoración de los Santos Inocentes quedara enmarcada dentro de la octava Navidad del periodo de 8 días en que se celebra el nacimiento de Jesús, en el entendido de que los niños a los que mató Herodes, para la visión cristiana, dieran su vida por el Mesías. Para la Edad Media, la celebración del Día de los Inocentes se hace con un festival popular llamado Fiesta de los Locos, en que se elige a un papa, un obispo de broma y en que se parodian los rituales eclesiásticos. Según la Enciclopedia Británica, en el marco del Día de los Santos Inocentes,
los padres abdican temporalmente de su autoridad y en conventos, monasterios se permitía a las monjas y monjes más jóvenes actuar como abadesa y abad por un día, dice la enciclopedia. Hay otra información porque en estos días, aquí con nuestro programador, que es Benjamín Alemán Mena, estamos dedicando mucha información relativa a la Navidad porque la estamos viviendo. Sencillamente así, la estamos viviendo. Año Nuevo 2024, porque hay que vestirse de blanco el 31 de diciembre. ¿Cuál es su origen? El Año Nuevo 2024 está a pocos días de empezar. Después del festejo por Navidad, hay quienes ya planifican la cena del 31 de diciembre. El banquete incluye platos tradicionales como son el matambre relleno, el bistec y toné y el infalible pan dulce. Sin embargo, esta no es la única preocupación para recibir 2024. Desde hace muchos años existe la costumbre de vestirse de blanco para conmemorar el Año Nuevo. Los dos rituales comenta que debes hacer para atraer la prosperidad y riqueza en casa. Abundancia asegurada, los dos rituales que debes hacer y riqueza a tu casa. ¿Qué significa el color blanco? El año nuevo en las fiestas de Navidad y el año nuevo común. Preguntar de qué se debe ser, cómo debe ser la ropa interior, pero también surge la interrogante sobre cómo vestirse de blanco. El blanco es el color que representa la pureza y se cree que puede influir de manera positiva en la vida llevarlo puesto. Bueno, este es el por qué vestirse de blanco, ¿verdad? Esta Navidad, las fiestas de Navidad son alegres y más si se celebran en familia, en que podamos estar juntos todos los que nos queremos y recordar a los seres queridos que ya han partido de este mundo. Pasando al ámbito internacional, se dispara el precio del gas en Europa. Y esto se debe a los bombardeos que se están dando por parte de Estados Unidos en Irak y en Siria. Están bombardeando bases de supuestos guerrilleros y la guerra se intensifica. Ahora se está abriendo por parte de Estados Unidos un tercer frente. El de Ucrania, ellos han apoyado con armas y dinero. Está y está el de la Faja de Gaza, donde ya se contabilizan casi 21.000 muertos por los bombardeos que viene haciendo Israel. De todas maneras, el mundo está en guerra, definitivamente. El mundo está en guerra y esto está incidiendo en la economía de todo el mundo también. Ustedes saben que Corea del Norte le actuó un satélite espía y esto lo dijo el mismo gobierno de Kim Il-jung. Entonces, ante esta situación, los surcoreanos están haciendo simulacros, pero ya ha respondido Corea del Norte, que está dispuesto a usar armas nucleares si su integridad se mira en estos momentos en peligro. O sea, hay una gran peligrosidad de una guerra mundial. México está expulsando a los indocumentados que no llevan papeles. Ese es parte del convenio que se hizo con la llegada del secretario de Estado Blinken para buscar cómo retener un poco la migración que hay hacia los Estados Unidos, a donde llegan a estrellarse. Porque en los reportes que yo estoy viendo en Telemundo, por ejemplo, ¿verdad? Para mencionar a uno, porque todos lo hacen, la gente está viviendo en una gran pobreza, particularmente en Nueva York, de tal manera que el alcalde de Nueva York lo había cogido, pero ya no tiene de meterlo. Esto ha significado un gran gasto porque les están dando de comer por lo menos un tiempo y el resto del día pasan en la calle
Ya en la tardecita aparecen unos buses que los llevan a los refugios a donde se les da de comer. O sea, ahí se estrella el sueño americano con que muchos han creído que se llega a hacer dinero. No, Estados Unidos está viviendo una profunda recesión, está muy engalanado y los gastos de esta guerra, digamos, están comprimiendo la economía de los Estados Unidos. Ya no digamos de los europeos, ¿verdad? Donde también se está pasando muy difícil momento económico, particularmente con esto de que se sube el precio del gas. Ellos dependen mucho del gas y del petróleo y las estúpidas acciones que se han venido haciendo que se les revierten a ellos. Esa es la realidad y por eso decía yo el otro día, el constructor de los BRICS es Biden. Lo hizo que se funcionaran, que ahora todos quieran pertenecer a los BRICS, porque si se producen sanciones, no los van a afectar porque ellos van a tener su propio banco. A esto se suma el anuncio de Rusia. Rusia dice, al igual que Arabia Saudita, que estarán bajando su producción de petróleo en más de 1 millón de barriles diarios. ¿Qué significa eso? Están presionando duro los países productores para que mejore el precio del petróleo, porque definitivamente ha bajado. La gente ha hecho su economía y se está sufriendo, ¿verdad? Porque entre más se promueve la guerra, más se promueve también el desajuste económico de los hogares y de las personas. En Europa hay un movimiento para evitar que deporten a los ucranianos que se refugiaron con el comienzo de la guerra. Zelensky ha dicho de que van a sancionar a todos aquellos aptos por la edad entre 18 y 65 años, a que si no retornan para ir a la guerra como carne de cañón, les van a negar un nuevo pasaporte cuando el que tienen se les vence. Están reclutando hasta las mujeres y definitivamente una sangría innecesaria. Y Rusia ganó. Definitivamente vino a demostrar que el armamento ruso es superior al armamento de la OTAN y al armamento de los Estados Unidos. Estados Unidos está preparando su último paquete para Ucrania, donde ya sabemos que hay una enorme corrupción, que se desvía dinero, se compran mansiones, así como también se venden armas. Realmente el futuro de Zelensky y el grupo de ladrones ya está pintado, según la prensa norteamericana. Así como Juan Guaidó está siendo investigado por el despilfarro y el robo que hizo del dinero, Zelensky también tiene que ser investigado. Él pasa, por ejemplo, mandando a su señora a pasar fin de semana a Inglaterra y a Francia, en un despilfarro enorme, porque en arca abierta el gusto pesca. De todas maneras, feliz día de los inocentes para todos, que la pasen bien. Más noticias y comentarios en breves momentos. Presentamos el despunte de la información nacional e internacional con nuestro director Alan Teferalba.